pues visité el arquitecto que estaba construyendo el parque, le presenté la obra y no tenía el recurso. Él decía que no tenía el recurso, pero finalmente unos meses después me llamó y me dijo que le habían quedado unos remanentes, que si yo con ese dinero podía realizar las obras. Las obras valían 3 veces ese recurso económico que el arquitecto tenía. Y yo sabía que estas obras en este parque iban a ser una vitrina bastante importante para mi obra, para mostrarlas. Y así acepté la propuesta de recibir ese recurso económico. Y inclusive el arquitecto me dijo: Olmer, si no puedes hacer las 6 esculturas, por lo menos hazme las que tú creas conveniente que puedas realizar, que en ese caso serían dos. Pero entonces yo le dije: no, arquitecto, yo le voy a hacer todas las seis esculturas con ese mismo precio. Y me empeñé en sacarlas adelante y las realicé. Y el fruto que han dado estas esculturas o sea, del desinterés económico se me vinieron muchas cosas adelante. La gente conoció más mi trabajo. Estas esculturas, cuando tocan el tema de mi ciudad en ámbitos internacionales, siempre son como el icono de llevar y de mostrar estas esculturas. Se llama perseverancia, lo que Sí, tenemos. claro, la perseverancia. Además cumples todas las funciones, ¿no? Es decir, sos su propio representante, Sí, claro. cumplís varios roles para todo eso. Que no es fácil. En el ámbito, sobre todo, Claro. vamos a hacer un recorte del ámbito latinoamericano. La venta, colocar obra en este momento es una tarea difícil. En este momento, hablemos del 2020, que es nuestra realidad. Se ha hecho bastante difícil, bueno, por la coyuntura que estamos pasando, ¿no? Todos nuestros países. Ya había una depresión y bueno, creo que ahora se marcó más. Pero bueno, la perseverancia del artista todo lo puede, dice el dicho. Así que, Olmer, hay algo que quiero señalarte, que me pareció muy llamativo. El tema de crisálidas que vos desarrollás. Lástima que en la sala nos falta nuestra artista que es psicóloga, Silvia Batistuzzi, que está de vacaciones, pero me pareció muy llamativa esa serie, no solo por el diseño, sino por lo que simboliza, ¿no? A mí me gusta mucho el símbolo. Y la crisada es el símbolo por autonomacia de cambio. Porque esa crisálida va a tomar una transformación, es el paso inicial para una transformación. Así que bueno, que es la transformación que le sigue, ¿no? Que vos nos relataste como el ADN. Y mi pregunta es, Olmer, como artista, ¿necesitas esas transformaciones y la expresás a través de tus obras? Yo creo que necesitarlas en el caso personal mío, no. Yo pienso que la iniciativa de las crisálidas es más eh, despertar en la conciencia de los que la ven, de todas las personas que aprecian la obra y de que la vean y perciban mi mensaje. Ha sido más que todo la necesidad no mía de transformación, porque yo pienso que, pues sí, estoy en un proceso evolutivo y constante, siempre estoy en un proceso de construcción, tocando nuevamente el tema que hablamos inicialmente. Estoy siempre en ese proceso de construcción, pero dentro de ese mismo proceso de construcción, la tarea más importante y yo creo que el enfoque más importante que yo quiero es transmitir a través de las crisales y hacer reflexionar al individuo, hacer reflexionar a todas las personas que aprecian la obra, como decía antes, en todos los ámbitos, despertar conciencia de que debemos cambiar, de que el individuo debe cambiar, debe
cambiar de mentalidad frente a lo que estamos viendo, frente a la violencia de mi país, frente a la absurda conciencia del medio ambiente, de cómo se queman los bosques en el Amazonas, cómo perdemos las riquezas naturales, cómo se desperdicia el agua, cómo nace más envidia en medio de la búsqueda de riqueza. La gente no tiene conciencia. Entonces yo pienso que esa transformación no la necesito yo tanto. Yo creo que casualmente por eso sigo desarrollando mis crisalias, más con la intención de querer hacer transformar al individuo, a la humanidad. A la humanidad, como un deseo. Es un deseo. Bien. Y otra pregunta más tengo, Elmer. Está bien que nosotros visitamos varios estilos, ¿no? Te decía la pintura, la escultura y el muralismo. ¿En qué medio te moves con más placer? ¿O en todos te expresás con ese mismo fervor? Eso quise plantearme, ¿no? Como le comentaba, en el año 2019 tuve mucho trabajo y fue en el campo escultórico. Hice un receso de lo pictórico y me dediqué a entregar varios proyectos escultóricos y finalmente concluyendo con el de la crisálida del edificio del Panóptico. Y cuando estaba en ese proceso de escultura constante durante muchos meses, sentía una necesidad muy grande por volver a tomar los lienzos. Entonces yo pienso que los dos me apasionan de igual forma. Me apasiona mucho la escultura en su momento y al mismo tiempo la pintura. Necesito de los dos para poder seguir como evolucionando. Yo pienso que el ejercicio constante de estar pintando y de estar haciendo un modelado son vitales para mí, las dos cosas son vitales. Y nos pasa a la mayoría eso. Realmente es hermosa tu obra, Olmer. Te felicito, realmente es muy linda. Y personalmente, y creo que todos vamos a coincidir, me encanta ese sentido de apego a la tierra que tenés, a tu lugar de pertenencia, y cómo lo exaltás. Me gusta y me emociona. Hemos tenido varios artistas con ese sentido tan lindo de pertenencia, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de un montón de problemas que se presentan en el camino, ese sentido y esa exaltación a la pertenencia, a tus raíces, a tu americanismo. Sí, claro. Yo pienso que ha sido porque vengo de raíces, mis abuelos fueron campesinos, mi madre también, ella, su infancia la vivió en el campo y de cierta forma, pues ese vínculo y ese conocimiento de arraigo de ellos, pues lo transfirieron a mí, y igual la valoración de mi región, destacar la valoración de sus raíces ancestrales, siempre me ha llamado mucho la atención. En la obra siempre es muy recurrente que siempre se me fugue una trenza pintada en medio del, del, de la atmósfera que estoy pintando, o un relieve que quiera transmitir, porque de todas maneras me atrae mucho la cerámica también. Entonces yo pienso que cuando hago un relieve le estoy haciendo un homenaje a nuestros ancestros artesanos. Cuando hago una trenza le hago un homenaje a una campesina, y así muy subjetivamente entrelazo elementos que son muy americanos
dentro de la misma obra para que aparezcan de manera muy subliminal dentro de la obra. Perfecto. El manejo del color verde. Tenés un manejo excelente del color verde. Y además lo vemos presente en la mayoría de tus pinturas. ¿Es una preferencia tuya o aparece instintivamente en tu obra? Sí, aparece distintivamente, tanto el verde como el ocre, han sido muy recurrentes en estas primeras etapas, en estas series iniciales, era muy recurrente el verde y los ocres, los colores tierras, pero en esta última serie de Cristálidas, y casualmente hace unas semanas para acá, estoy abordando unas obras nuevas de Crisálida donde exploro el tema de los violetas, de los magentas y el juego de azules marinos y, y me han como tocado un poco en esa búsqueda de pronto de replantear el color. Fantástico. Es buscar. Decime, Luis. Sí, bueno, desde ya que te felicito porque manejás, digamos, perfectamente todas las técnicas y a ella le aplicás tu propia poética, así que se da una combinación realmente admirable. Pero yo te quería hacer una consulta, especialmente en lo que se refiere a las esculturas que tienen color. Como acá yo en Buenos Aires, por lo menos lo que es la escultura más clásica, para llamarlo así, digamos, no tienen color. Te quería preguntar qué cosas te llevan a vos decidir que una escultura tenga o no tenga color y qué importancia tiene el color propiamente en la escultura, que no es tan común, digamos. Sí, fue en el proceso de estas obras que tienen color, eh, les implementé el color porque pensé en el público que las iba a apreciar. Pensé mucho en el público que las iba a apreciar. Las obras mitológicas, que viste, que son unas esculturas de mucho colorido, eh, quedaron instaladas en un entorno muy popular, muy de barriadas, de barrios populares de la ciudad, donde el común de la gente es el obrero normal, típico, la ama de casa, la niña, el niño, es el público constante que circula ese sendero mitológico. Y, y hice una especie de remembranza de mi niñez. En el primer encuentro mío con los cuentos mitológicos que me transmitía a mis familiares, ¿sí? Que el Muán, que la Patasola, que la Madremonte. Entonces yo siempre visualizaba desde mi niñez esos colores, esos personajes con mucho colorido. Y así los quise transmitir más por el entorno en que iban a estar ubicados. La obra de homenaje a la sombrerera, que es una escultura que quedó en quedó en un municipio que es muy campesino, es un municipio de mucho encuentro de veredas campesinas. Es una ciudad que está rodeada de más de 50 veredas campesinas que vienen de unos jornales de más de 7 horas de viaje desde las montañas a traer su café y para lograr comercializarlo allí en esta ciudad. Y esa plaza principal se rodea de muchos campesinos que vienen con sus cosechas a venderlas. Y ellos
tienen mucha afinidad con eso, con el color, con sus vestidos coloridos, la indumentaria de ellos es así. Entonces yo le implementé el color más pensando en el público que iba a observar esas obras, más que todo, porque formalmente siempre prefiero una monocromía en la obra, un patinado en bronce o preferiblemente una tonalidad oscura en las obras escultóricas. Pero en este caso lo pensé más que todo por el público que iba a apreciar la obra, de como hacerlas más coloridas para ellos. Claro, le llegue más, que sea más comprensible para ellos también, ¿no? Esa Si fue hubiera como la sido muy intención. moderna, quizá no les hubiera llegado, no lo hubieran comprendido. Sí. Bueno. No, Bueno. hermoso. Gracias. Perfecto. Ahí está. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión al respecto? Yo me quedé sin palabras. Somos los argentinos los que esquivamos más nuestras raíces americanas en la producción de la obra, ¿no? Porque es como que siempre tal vez nuestros más importantes pintores han estudiado en Europa y eso nos hace tener una mirada demasiado europea y por ahí no tenemos esa producción tan arraigada en la tierra y de donde venimos, ¿no? Creo que es eso, y también me quedé pensando porque él es la tercera generación, o sea, habla de sus abuelos que eran de ahí, y nosotros somos un crisol de razas que vienen de otros lados, y no venimos de muchas generaciones. Yo creo que si vas al interior, no creo, lo he visto en el norte, en Salta, que sí, son varias generaciones de ahí y tienen una pintura totalmente autóctona, propia, como él. Yo creo que tiene que ver con eso, con la historia que traemos cada uno. Nosotros creo que la mayoría venimos de abuelos que vinieron de Europa. Entonces, Exacto. no tenemos tan arraigado la cultura de acá. Pero él pienso que su lugar en Colombia debe ser como el norte de acá, o el sur, o cualquier otra provincia que no sea Buenos Aires. ¿En qué zona de Colombia estás? Yo vivo muy cerca a la capital. Bogotá, pues queda en la zona central, ¿no? Sí. Ibagué, o el departamento del Tolima, pues queda en toda la parte central. Prácticamente es un paso obligado de las ciudades principales. Si se quiere viajar de Cali o de Cali hacia Bogotá, es un paso obligado. Lo mismo de los llanos hacia el sur del país, también deben cruzar por mi departamento. Campesina, como nos contabas, Sí. es más bien campesina. Claro, Sí. Claro, esta urbe es cosmopolita, claro, un crisol de razas acá fundidas en lo que es Buenos Aires. bueno. Sí es cierto que en el interior se ve mucho más la identidad y los discursos de apego a la tierra, ¿no? Inclusive los colores. Yo estoy pensando en este momento, vos nombraste los pintores de Salta, Jujuy, del NOA, del noroeste argentino, tienen en la paleta esos colores terrosos, divinos, tierra. En el litoral también. Y si vas al sur son todos tonos fríos, son todos azules. Exactamente. Entonces, claro. como tienen ese apego y la identidad de la zona que habitan, ¿no? Acá en Buenos Aires nos pasa eso, que somos Claro, entonces es una mezcolanza y todavía la ascendencia europea es muy fuerte. Muy fuerte, sí. Aún, aunque somos de segunda, tercera generación y cuarta, todavía es como que es difícil esa identidad, que lo vemos en los artistas del Perú, lo vemos en los artistas como Olmer de Colombia, de Ecuador, inclusive en los De artistas México. de Brasil, que también es muy cosmopolita, también lo vemos, pero
tienen esos colores de la tierra divinos, esos verdes alucinantes de Brasil. Y sí, creo que de los países de Sudamérica somos el que más desdibujada identidad tiene. Pero los colores también, porque Buenos Aires es gris, es una ciudad gris, o sea, no hay colores. Yo creo que los grandes artistas que tuvimos quizás fueron más a la parte nacional, pero social, ¿no? Estuvieron más en lo social. No tenemos una paleta que nos identifique, o una tierra, o tradiciones que nos identifiquen, ponele. Sí, más por eso, la parte quizá política, social, ¿no? Pero irse más para afuera, para ir al campo, qué sé yo. Tenés los pintores que hacen pintura rural, por ejemplo, que es muy lindo y que uno se emociona de ver esos almacenes de campo y qué sé yo, pero hay que hacer unos kilómetros para afuera, pero si no, es muy gris. Buenos Aires es muy gris. Es hermosa, Sí. pero es muy gris. Sí, es cierto, realmente lo que está diciendo es muy cierto. Esa identidad La cosmopolita que arquitectura es tenemos. muy interesante en Buenos Aires, ¿eh? Tenemos todos los estilos, tenemos No, nuestras pero características propias. no hablemos en Buenos Aires los pintores son maravillosos, pero inclusive los estilos de arquitectura que hay, Nora, son europeizantes. europeos. Exacto. Son estilo francés, estilo español, hasta hemos tenido el barroco tardío. Los monumentos, como ocurren los monumentos en el exterior también. Art Nouveau, Art Deco. Traían a los arquitectos de Europa, traían a los arquitectos, traían los materiales de Europa, Los contrataban arquitectos de Europa. Por Todo eso la identidad nuestra es tan... Claro. Todos los grandes parques del país, en general, el Parque Independencia de Rosario, Palermo acá, en Mendoza, en Tucumán, todos los hizo Thais. Claro. Botánico. Tenemos a Lola Mora también, Bueno, eso es de acá. excepcional. No, pero la mirada es a lo que yo me refería. La mirada. Me hace un conjunto global a lo que vos decís. Sí. Sí, es la mirada. ¿No? Por eso... Que va el sentimiento, con qué sentir él hablaba de su ciudad. Y Sí, eso, volviendo a Olmer, me encantó su obra, porque tiene esa mirada, además de que es muy buena la obra en su factura, digamos, tiene además esa mirada poética del lugar donde vive. Me encantó. Y la cantidad de series que son, porque son muchas las series, ¿eh? No las puedo recordar todas. Muy bueno. No, realmente es impresionante. Una producción increíble. Nacho, ¿qué tiempo nos queda, por favor? 15 minutos. Tenemos tiempo para hacerlos. Avísame 5 minutos antes, así hago el cierre. Realmente lo que nos presentó Olmer es una belleza total. Sí, sin palabras. El oficio, cuando nos contaba que, Olmer, cuando nos contás que en la secundaria hiciste metal, todo ese trabajo, esa preparación en metal, qué herramienta fantástica que te dieron ya en la secundaria nada más. Claro. No, y hay una anécdota muy, muy especial, es que cuando se veía este proceso de metalúrgica en la parte de secundaria, era durante los 2 últimos años, lo que aquí le llamamos 10º y 11. Y al finalizar el periodo, al finalizar el último año, había que entregar un trabajo metalúrgico. Ese era el examen final. Entonces la mayoría de compañeros, uno hacía una puerta, otro hacía una ventana, otro hacía una mesa. Entonces cada uno teníamos un proyecto independiente.
Y en el caso mío, mi proyecto era una caneca, y la titulé Proyecto Olmer Rojas. ¿Qué es una caneca? Entonces yo lo que hacía durante No entendimos qué es lo que hacía. un recipiente metálico, recipiente metal, un container metálico pequeño, y ese proyecto lo teníamos que desarrollar durante los últimos 2 meses de estudio. Entonces yo esas semanas me iba a ayudarle al que elaboraba la puerta, después le ayudaba a los amigos que estaban construyendo las ventanas, iba y le colaboraba a todos. Yo iba como un saltamontes, de proyecto en proyecto, y recogía la chatarra de ellos, o sea, los desperdicios, y los introducía en mi container. Entonces, el profesor me decía, bueno, Olmer, ¿y tu proyecto qué? No, profesor, ahí está mi proyecto, tranquilo que ahí está. Y eso era lo que yo hacía, trabajaba de mesa en mesa, y finalmente, cuando faltaban 8 días para entregar el proyecto, le pedí que me dejara las llaves del taller para quedarme yo solo en el taller el fin de semana, un sábado y un domingo. Qué Y, bárbaro. y entonces con esa chatarra elaboré una gitana grande, posada en una luna. Ay, qué bueno. Como un collage de metales. Y sí, los detalles como el rostro, como el busto, los elaboré con láminas, y las fui soldando, y concluí la obra escultórica de aproximadamente 1 metro de altura. Y la dejé posada, había que dejarla posada en un salón grande de exposiciones, donde ya los compañeros tenían sus ventanas, sus puertas, y dejé mi gitana en el centro del salón. Cuando yo regresé ya la semana siguiente, que era la exposición de los trabajos, la institución estaba rodeando la escultura, y los demás proyectos estaban abandonados. Se hacían paso para poder llegar y mirar la escultura. Claro. Y ese profesor nunca daba una calificación máxima de 6.5, 6.7. Como que era muy bueno, el tope. No, él era muy rígido, y el alumno más piloso, mejor desarrollado, lograba sacar un 6.7. Y cuando dio las notas de calificación, me puso un 9.5. Entonces, No quiso redondear un 10. Sí, no, pero Bueno, pero ahí se instituna, es como que ya tu identidad de artista quedó dibujada. Yo pienso que eso me impulsó mucho, o sea, ese triunfo pequeño me impulsó, y me concretó en mi cabeza el hecho de desarrollarme como artista, no pensar en nada más, sino desarrollarme como artista. Aparte que yo ya pintaba. Sobre todo como persona solidaria, ¿no? Sí, yo pienso que eso fue parte del 9.5, porque él me vio trabajando en los demás proyectos. Exacto. Exactamente. Qué maravilla, Olmer. Entonces naciste siendo escultor, digamos. Sí. Otra vivencia mía es que mis años de infancia, en mi calle era una calle destapada. Cuando llovía se formaba barro, un barro, una greda muy, muy blanda, y yo dejaba el juego de lado por hacer figuras en barro. Estoy hablando de 5 años. 5 años de edad. Entonces ya la tiene en la sangre. Sí, y otra cosa que yo creo que me estimuló mucho es que las vecinas, las amigas de mi mamá, siempre me obsequiaban estuches de lociones, estuches de
recipientes que desocupaban y me los regalaban como si fuera un juguete. Y yo los tomaba y los transformaba en algo, los transformaba en alguna transformación hacía con ese estuche. Lo convertía en un carro, lo convertía en un animal, algo creaba con ese, Claro, ya lo tiene elemento, consigo. con ese reciclaje. No, Ah, una bueno. maravilla, la verdad. Sí, ya lo lleva adentro. Sí. Sí, sí. Otro factor importante es mi madre, ¿no? Ella ha sido muy creativa. Ella cuando yo nací, ella quedó soltera y con otros 2 hermanos míos y nos sacó adelante ella sola, pero prácticamente el mobiliario de la casa lo construía ella, los muebles los hacía ella. Si había que elaborar tapizar un mueble, lo tapizaba. Entonces yo creo que todo ese proceso de percibir que ella lo hacía todo, de cierta forma también estimula mucho la parte creativa. Motivó. Y mi primer caja de óleos los compró ella para hacer un cuadro. Y resulté yo pintando y me apropié de esa caja de óleos y ahí le di rienda a la Y parte empieza el pictórica. camino. No sé si lo haría, lo haría pensando en eso, ¿no? Qué lindo, Walmer, realmente. Qué maravilla. Sí. 3 minutos. Hermoso. Ya, perdón, ¿qué me dijeron? No, 3 minutos, dice que 2 minutos. Ah, 2 minutos bueno, 45. Olmer, primero te quiero agradecer por mostrarnos esa magnífica obra y tu relato, que además es tan cálido y tan lindo. Te agradezco por compartir, te agradezco por pertenecer y te invito a que te quedes en Territorios Simultáneos porque nos parece imprescindible tu presencia también. Nos pareció preciosa tu exposición. En general, para dar cierre a esta jornada tan linda, los quiero invitar vieron que nosotros hacemos los mosaicos de obra, Sí. con un tema. El tema que se va a lanzar hoy es justamente de construcción y construcción. Así que bueno, creo que es un tema interesante no solo para seguir debatiéndolo en las demás salas, recién lo lanzamos. La sala que viene tenemos la exposición de Luis Jacinto Argúmenes, artista de Panamá que está radicado en Canadá. Y después de esa exposición vamos a tener una sala exclusivamente para trabajar este tema de construcción y construcción. Así que muy lindo, porque además tiene una serie de abordajes infinitos. Sí, es claro y completo, sí. Porque uno puede hablar de lo interno, puede hablar de lo externo. O sea, hay muchos abordajes para trabajar este tema. Como Olmer, que recién entró a nuestra sala, le decimos que siempre tenemos un mes más o menos para trabajar un tema y elaborar una pequeña obra sobre ese tema, que después compartimos, mostramos y subimos a todas nuestras redes. Así que bueno, les quiero agradecer hoy la compañía. Olmer, fue preciosa tu sala. A todos nuestros artistas, muchas gracias. Y es magnífico tenerlos aquí en la sala. Es magnífico compartir la amistad y creo que este año va a ser tan hermoso, mucho más hermoso que el año pasado, porque compartimos la misma pasión, que es el arte. Y compartimos una cosa que es rarísima, es